Listo, chicos. Entonces vamos a iniciar con el trabajo. Les comparto el archivo. Ustedes van a observar que les va a llegar un archivo de Excel. Se llama tablas dinámicas. Un archivo pequeño, sencillo. Vamos a iniciar con este ejercicio súper sencillo. Ustedes lo van a ver. Tenemos una hoja de Excel, ¿ya? Entonces ahí está enviado. No sé si me avisan las personas que ya tengan acceso al archivo, ¿sí? Ok, listo, chicos. Préstenme atención. Los que puedan trabajar en este momento, perfecto. Abran el archivo de Excel. Abran ese archivo y vamos a iniciar entonces. Y los que no pueden trabajar, pues simplemente vamos siguiendo el trabajo que vamos a realizar. Cualquier duda, cualquier inquietud, le pido por favor, active su micrófono, pregunte. ¿Qué va a hacer de trabajo? ¿Qué vamos a tener de deber? Fácil. Usted va a prestar atención y va a anotar cuáles son los pasos que vamos a seguir para crear la famosa tabla dinámica. Porque eso usted lo va a hacer. No le voy a dar esta vez la cadena de secuencia, tampoco le voy a dictar los pasos. Usted va a ir anotando mientras vamos trabajando y usted genera entonces su cadena de secuencia en su cuaderno, ¿de acuerdo? El día de hoy también les voy a compartir y les voy a enviar por medio de la plataforma Educay el archivo con el que vamos a trabajar, y en este archivo es un documento de un PDF, bueno, a ustedes les va a llegar como un documento PDF, en donde se habla sobre las tablas dinámicas. Y este momento yo les voy a participar de este documento. Entonces, fíjense, miren ahí. ¿Qué son las tablas dinámicas? ¿Por qué son importantes? Ok, preste atención entonces. Las tablas dinámicas son elementos de Excel. En Excel se trabajan tablas dinámicas. El principio de las tablas dinámicas es el siguiente: manejar gran cantidad de información y generar un informe o un resumen. Generalmente estos resúmenes se llaman resúmenes de mandos medios o mandos altos. También les dicen resumen ejecutivo, ¿de acuerdo? Pero resumen ejecutivo no en texto. Obviamente, estamos trabajando en Excel, vamos a resumir la información de una empresa y vamos a presentar un informe realizado, pero así súper fácil. Entonces, si nosotros trabajáramos con lo que nosotros habíamos aprendido, aquí hay un error, dinámicas, nadie observa, oigan, dinámicas. Ok, si nosotros tuviéramos una gran cantidad de información, como por ejemplo, espérenme, dejo de compartirles para compartir toda mi pantalla y ahí sí poder trabajar. Si tuviéramos, por ejemplo, el manejo de las bodegas, solo presten atención a lo que voy a decir. Si tuviéramos nosotros que realizar el manejo de las bodegas de Supermaxi a nivel nacional, las bodegas a nivel nacional están por acá, por Sangolquí. Son unos galpones enormes, enormes, y de ahí empieza a salir las cosas, tanto para Quito, para la sierra, tienen bodegas seccionadas por regiones costa-sierra, pero hay una bodega central especialmente para lo que es electrodomésticos y demás. Entonces, imagínense ustedes manejar la información que está ahí, qué sale, qué hay, qué no hay, cuál es el stock de un producto, y todo eso tiene que estar, vean, moviéndose a cada momento. Es como cuando vamos al supermercado, hagamos de cuenta solamente la tienda del barrio. Entonces la señora tiene su stock de productos en la tienda del barrio y llega una persona, otra persona, otra persona. Yo no sé si ustedes se han fijado que algunos de ellos tienen la costumbre de escribir, no sé si se han fijado, y van tomando anotación de qué se vende, cuánto se vendió, y van también tomando nota del total o del subtotal. Muy fácil, porque deben saber de los productos que ellos expenden, qué tienen, qué no tienen, cuánto queda, qué hay ya, que ya está pronto a concluir o a bajar el stock, y qué debemos comprar. Ok, las tablas dinámicas participan ahí y participan muy bien. Entonces, cualquiera de ustedes que alguna vez le toque trabajar, por ejemplo, manejando una bodega de una fábrica cualquiera, de una empresa, de un negocio cualquiera. Es más, en su propio negocio puede trabajar usted con tablas dinámicas y se va a dar cuenta que el trabajo, mire, se vuelve súper, súper fácil. Manejar una tabla dinámica no es difícil, no es difícil. Las tablas dinámicas
son fáciles, pero lo que necesitan es saber interpretar la información, que eso es algo en lo que nosotros estamos fallando. ¿Y por qué digo eso? Porque solamente en el examen, en la evaluación que tomamos, me di cuenta que estamos al pendiente de que los demás nos den haciendo las cosas primero, y segundo, no nos fijamos en lo que estamos escribiendo. Entonces, por ahí alguien pone una condición utilizando los operadores matemáticos, estos serían los operadores de comparación, y no los usan bien. Acá es necesario tomar en cuenta qué es lo que vamos a trabajar. Fíjense aquí. Tengo esta tabla. Me parece que las personas que trabajaron ayer usaron esta tabla. Bueno, con esta tabla de datos, que realmente es pequeña, vamos a empezar a trabajar las famosas tablas dinámicas. ¿Qué son las tablas dinámicas? Permiten decidir con facilidad los campos que aparecerán en filas o columnas o como valores de la tabla, y podemos hacer modificaciones de dicha definición en el momento que lo deseamos. Una tabla dinámica, chicos, tiene esta forma. Miren, cuando agregamos una tabla dinámica aparece siempre esto acá. Y se llama dinámica, ¿por qué? Porque ahorita este elemento de acá está vacío. Este elemento de aquí se va a formar de filas, columnas y celdas intermedias con valores. Y acá a la derecha, como ustedes observan, fíjense acá a la derecha, tenemos primero los campos de la tabla, es decir, si la tabla tiene, por ejemplo, fecha, producto, valor unitario, valor total, todos esos campos van a estar aquí. Finalmente, en la parte inferior, lo más importante, que son los campos o áreas con las que se trabaja y se genera la tabla. ¿De acuerdo? Estos son los elementos de la tabla, de datos que tenemos, de la información que tenemos. Pero acá vamos a irles ubicando. Ya vamos a ver cómo. Ventajas. Las ventajas de usar las tablas dinámicas, como ustedes ven, realizar cálculos y análisis de forma rápida y precisa. Casi no existe errores, especialmente cuando se utilizan bien las herramientas. Los errores pueden ser en el momento en el que usted conceptualiza lo que tiene que hacer, ¿no? Se puede realizar actualización de rangos, es decir, si por ejemplo, acá miren, tengo esta tabla de datos y yo cambio y ya no dice aquí Guatemala y le pongo El Salvador y de pronto le pongo Honduras o de pronto le pongo Panamá. Entonces, todos esos datos inmediatamente se van a ver reflejados en esa tabla, ¿no? No hace falta más. Flexibilidad al momento de mostrar nuestros resultados, ya van a ver la flexibilidad. Se pueden aplicar filtros dentro de una tabla adicional. Se puede aplicar filtros y segmentar datos, ¿no? Es decir, un segmento de datos que cumplan una condición, otro segmento de datos, resultados claros. Ok, vamos entonces. Presten atención. Cuando vamos a generar tablas dinámicas, lo primero que siempre les voy a pedir es seleccionen la tabla de datos. Esta es la tabla de datos. Luego de seleccionar la tabla de datos, vamos a dar clic en la pestaña Insertar. Y se van a fijar ustedes que en esta pestaña Insertar, nosotros tenemos casi siempre en el costado izquierdo las opciones para crear tablas dinámicas. Además de las tablas dinámicas, se pueden crear gráficos dinámicos, ¿no? Entonces, vamos a ir a tabla dinámica. ¿Cuál de aquí? Esta, el primer icono. Le damos clic entonces en tabla dinámica. Nos aparece esta ventana. En esta ventana, fijaráse, nos pregunta, primero, selecciona el rango de la tabla o de valores. Nosotros, como ya lo hicimos de manera anticipada, pues ya está aquí el rango de nuestra tabla de datos. De acuerdo, ¿podemos utilizar una fuente de datos externa? Sí. Por ejemplo, los elementos de una base de datos, siempre y cuando sean archivos planos, se pueden manejar. ¿Qué son archivos planos? Lo mismo que Excel. ¿De acuerdo? No tienen gran... O puede ser otra hoja de Excel, por ejemplo, tenemos información en otra hoja de Excel y quiero generar la tabla de datos, la tabla dinámica acá, pues puedo importar esa información. Luego, elegimos dónde deseamos colocar este informe de tabla dinámica. ¿En una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente? Ok, ¿qué significa esto? Que si yo antes de dar clic, le hubiese creado una hoja 2. Y por ejemplo, a esta hoja 2 le cambiaba el nombre y le ponía ejemplo
yo podría generar esa tabla dinámica en ese ejemplo. Por ejemplo, a ver, miremos. Hoja de cálculo nueva, vamos con la primera. Le damos clic en aceptar, se crea una hoja de cálculo nueva, que sería esta, la hoja número 3. Caso contrario, si yo estoy aquí, nuevamente voy a dar clic en insertar tabla dinámica y escojo una hoja de cálculo existente, le doy clic a la hoja y regreso. Y entonces le estoy diciendo exactamente en qué hoja necesito que aparezca la tabla dinámica. A ver. Espérenme un ratito. Vamos a ver. Hoja de ejemplo. Veamos. Ok. Ejemplo y le damos clic aquí. Listo. Aceptar. A ver. La área de destino. Espérenme. Ahí está. Ya. Entonces esta es la tabla dinámica. Empecemos entonces con el famoso trabajo de esta tabla dinámica. Con un ejercicio sencillo lo vamos a ver. Ok, presten atención. Tengo un número, un ID, una identificación del vendedor. Y supongamos que este es un negocio de exportación de elementos electrónicos, ¿ya? Imaginémonos que estamos exportando o vendiendo elementos electrónicos. El vendedor, tenemos un ID de vendedor. ¿Qué es el ID? Es una identificación del vendedor. Entonces no voy a poner ni el nombre ni el apellido, sino que le voy a poner un código. Cada vendedor de mi empresa va a tener un código, algo así como la cédula de identidad, ¿de acuerdo? El país hacia donde se va a enviar el producto o a donde se ha vendido. ¿Quién vendió esto? Es decir, Buccelli tiene que coincidir con este código, ¿cierto? De acuerdo. La fecha en que se hizo el pedido. Cada pedido tiene un código o una clave de pedido y por cuánto fue la venta que se realizó. ¿De acuerdo? Esos son los datos que nosotros tenemos. Presten atención, nos dice, ¿cuál es el total que se ha vendido por vendedor? Entonces ustedes me van a decir, profe, no se complique, mire, profe, esto es fácil, se selecciona esto, se pone filtros, se pone, por cada vendedor. Entonces yo voy a ir poniendo así, verá, quito todos y voy poniendo de uno en uno. A ver, vamos a quitar todos. Y de este señor. Y le sumo y él tanto ha sacado. Pero ¿y de los otros? No se preocupe, profe, ya le voy viendo de Buccelli. Ok, ya tengo el valor de Buccelli, sumo rapidito estos datos ahora y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y ya, y me solucionan la situación, sí, probablemente me soluciona en ese momento. Pero ¿qué pasa si este rato yo estoy haciendo un negocio y necesito la información, pero ya toda la información? No necesito que usted esté ese rato buscando de uno en uno de los elementos. Entonces vamos a hacer la famosa tabla dinámica. ¿Cuál es el total que ha vendido cada vendedor? Ok, vamos a la hoja 9. Fíjense aquí. La tabla dinámica, entonces, les decía, aquí se va a ir generando la tabla, se va a ir dibujando, digámoslo así. Y acá tenemos los campos. Me pregunta, ¿cuánto? A ver, déjenme ver el total que ha vendido por vendedor. Muy bien. ¿Qué necesito? Vendedores. Primerito los vendedores, ¿no es cierto? Este campo es con el que voy a trabajar. Tomo el campo vendedor y le llevo, puede ser a las columnas, y ahí ya aparecen los nombres de mis vendedores. Puedo darle clic y arrastrarle a las filas y aparecen acá. A mí me parece más interesante verles aquí. Ok, y me dice que cuánto han vendido. Ok, necesito el total de ventas. El total de ventas voy a poner en las columnas, pero no me quedó bien. Entonces, fíjese lo que voy a hacer. El total de ventas le voy a llevar a valores. La tabla dinámica tiene estos elementos. Los elementos que se van a filtrar, las columnas, es decir, los elementos que van a formar columnas, los elementos que van a formar filas, como en este caso pusimos los vendedores, y los elementos que tienen que ser calculados, que va en el cuadrante de los valores. Entonces, total de ventas yo le voy a traer acá. Mire, Azcárraga, 1504, Buccelli, García, Martínez, Pérez, Ramírez, ¿cuánto he vendido en total? Ahí está.
Y no tuve que estar filtrando y sí, que no, y que veamos y que agrupemos por aquí los unos y agrupemos por acá los otros. No sé si esto está claro, chicos. Hasta aquí. De acuerdo. La ventaja de las tablas dinámicas, lo siguiente. No quiero el vendedor aquí. Vamos al vendedor acá. Ah, pero ¿sabe qué? A más del vendedor y el total de ventas, yo quiero saber en qué países se vendieron. ¿Ya? Entonces, Azcárraga ha vendido 1.504 en Estados Unidos. Solo ahí, no ha vendido en otros. Buccelli, también en Estados Unidos. García es el único que ha vendido. Ah, no, García ha vendido en México, miren. Martínez también vendió en México. Pérez en Guatemala. Y Ramírez se quedó trabajando solo en Estados Unidos. ¿Cuánto he vendido yo en Estados Unidos, señores? Necesito esa información, pero ya. Ah, fácil. Mire, aquí está. Esto hemos vendido en Estados Unidos, 10.888. En México, 6.088. En Guatemala, 11.520. Entonces, ¿dónde tengo mejores ventas, jóvenes? Mire, solo observando esto, yo ya puedo tomar decisiones ahorita y así, rápido, rápido. Para eso sirven las tablas dinámicas, para tomar decisiones. ¿Quiénes manejan las tablas dinámicas? Mandos medios, mandos altos, generalmente en las empresas. Por eso le decía, los temas con los que vamos a trabajar en este bloque son súper importantes. Porque de pronto usted puede ser asistente, ayudante o puede llegar a tener un puesto en alguna empresa en donde necesite manejar esta información rapidísimo. Hagamos de cuenta y vamos luego a trabajar con un ejemplo del negocio de la vecina de la esquina, de la tiendita de la esquina. Pues es lo mismo. La señora va a ir anotando todo lo que compró, lo que vendió, lo que tuvo que devolver, lo que se le dañó, lo que se caducó. Y manejando una tablita de Excel, genera la tabla dinámica y mire, al día tiene la información. ¿De acuerdo? Vamos con la segunda tabla. Me dice, número 2, ¿cuál es el total de ventas por país? Oh, ya nos adelantamos. Total de ventas por país está aquí. Pero si lo queremos hacer nuevamente, no hay problema. Vamos a esta hoja en donde habíamos creado esto. Entonces, país, vamos a tomar país y lo vamos a poner en filas. La verdad es que a mí me gusta más así que en columnas, pero no es problema, chicos. Ok, país, total de ventas. Entonces, total de ventas debe venir a los valores para que se sumen. Mire, aquí dice suma de total de ventas. ¿Ya? En Estados Unidos se vendió esto, 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 esto. De acuerdo, vamos con lo siguiente. Me dice, ¿quiénes son los 5 mejores vendedores? Ok, nuevamente, selecciono mi tabla. Pestaña insertar, tabla dinámica. En una hoja de cálculo nueva, aceptar. De acuerdo, 5 mejores vendedores. Vamos, vendedores, ubíquense en acá. Entonces, le ubicamos al vendedor. Ahí están los vendedores. 5 mejores vendedores. Valores, ¿de acuerdo? Y necesito ubicar aquí cuáles son los que han trabajado mejor. Entonces, aquí incluso yo podría aplicar un filtro en esta tabla dinámica, ¿de acuerdo? Fíjese también que en la parte superior me van a aparecer estos elementos propios de la tabla dinámica. Ok, vamos entonces, voy a filtrar por total de ventas. Y voy a poner en el total de ventas todas y voy a poner, aquí puedo utilizar filtrados, por ejemplo, me dicen, ¿quiénes han hecho ventas de $300? Ok, vamos con $300. Pues entonces aquí vamos seleccionando, ¿no? Los valores, ¿sí? O podemos trabajar directamente acá, la suma. En vez de utilizar la suma, ¿ya? Nosotros podemos configurar el campo de valor. Mire. Y aquí en vez de sumar los valores podemos contar, es decir, cuántas ventas realizó cada uno. Azcárraga ha hecho una sola venta y en esa venta logró lo que logró. Buccelli, García, Martínez, Pérez. Miren, nuevamente configuración campo de valor. Tenemos promedio, el máximo, el mínimo, el producto, contar, la desviación estándar, varianza, etcétera. Que todos estos son elementos de
estadística los finales, ¿no? Desviación estándar y varianza son elementos de estadística. Ok. Y ahí está. Fácil o difícil el trabajo con las tablas dinámicas. Ok, ahí está. Fácil, fácil ese trabajo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Presten atención. Usted va a recibir hoy día entonces un archivo con la información que le compartí. Esta información de qué es una tabla dinámica, cuáles son las ventajas y cómo se va a crear la tabla dinámica, usted lo va a pasar a su cuaderno, primero. Segundo, en el último ítem donde dice cómo crear la tabla dinámica, usted se va a molestar en hacer su propia cadena de secuencia, ¿de acuerdo? Y eso va a quedar listo. Y la próxima clase vamos a empezar con un trabajo guiado. Vamos a hacer una práctica guiada, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? ¿No? Ok,